con el objeto de poner en conocimiento nuestra posición y acción que hemos tomado en el día hoy, miércoles 21 de enero de 2015, sobre el Consejo de Pueblos Indígenas, Ministerio de Pueblos Indígenas, Decreto Supremo 66 y Decreto Supremo número 40, acto efectuado aquí en la plaza de la ciudad de Temuco. 1. Ratificamos nuestra firme posición de rechazar la consulta indígena que ha propiciado el gobierno de la nueva mayoría, relativos a la idea de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos Indígenas. Nuestro rechazo se fundamenta porque ambos proyectos tienen un carácter unilateral. En la consulta indígena no se ha incluido ningún tema de interés de parte de los pueblos indígenas y sus organizaciones, y del mismo modo no se ha incluido ninguna de las innumerables recomendaciones provenientes de los órganos de protección de los derechos humanos de la comunidad internacional. 2. Recordamos que los pueblos indígenas y particularmente el pueblo mapuche somos titulares del derecho a la libre determinación. En definitiva, el derecho internacional nos reconoce el derecho a autogobernarnos, es decir, crear nuestro propio sistema de gobierno mapuche. A partir de esta situación, el Consejo de Pueblos Indígenas constituye una especie de jardín infantil con el objeto de entretener a los pueblos indígenas sin capacidad de decisión y alejado del centro del poder político del país. La figura institucional del Consejo de Pueblos Indígenas representa una discriminación mal interpretada en el mundo contemporáneo. 3. El Ministerio de Pueblos Indígenas representa una manera de propiciar el indigenismo, el integracionismo, el asimilacionismo, el colonialismo y la domesticación con los pueblos indígenas y sus derechos. Resulta completamente incomprensible de nuestra parte que el Estado de Chile y sus agentes, que actúan de manera abierta y encubierta, insistan en la creación de una institucionalidad con característica y naturaleza que el mundo moderno no lo considera apropiado para subsanar la doctrina de la negación que ha instaurado el Estado chileno desde los actos coercitivos militares denominado pacificación de la Araucanía. Lamentamos que el gobierno de la nueva mayoría insista en realizar su consulta con el Decreto Supremo número 66, instrumento ilegítimo adoptado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que ha sido fuertemente cuestionado a lo largo y ancho del país por las organizaciones y personas indígenas conscientes de su pasado, presente y preocupados del futuro de los pueblos indígenas. 5. Resulta inaceptable que vuestro gobierno utilice una norma como es el Decreto Supremo número 40 para la consulta indígena, que no garantiza ni cautela nuestros derechos patrimoniales territoriales. Al contrario, dicha norma ha facilitado las inversiones económicas privadas, vulnerando los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT. 6. Señora Presidenta, recordamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos del país, en su informe anual del año 2014, ha recomendado a su gobierno de la nueva mayoría que derogue el Decreto Supremo número 66 y del mismo modo derogue el Decreto Supremo número 40 como condición elemental para un diálogo de buena fe con los pueblos indígenas. 7. Sería arbitrario y abusivo si el gobierno de la nueva mayoría insiste en seguir utilizando las normas sobre consulta e imponga su Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos Indígenas. A este respecto subrayamos que estas iniciativas institucionales no contribuirá a resolver las tensiones y controversias que persisten entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. 8. Ponemos en conocimiento de vuestro gobierno y al país que los mapuches firmantes de la presente comunicación estamos trabajando para implementar el derecho a la libre determinación
orientado a conformar un autogobierno mapuche. El derecho de libre determinación estará guiado por un proceso orgánico constituyente. En el día de hoy hemos tomado las siguientes decisiones. A. Sepultar en la plaza de Temuco el proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo de Pueblos Indígenas, el Decreto Supremo número 66 sobre consulta indígena y el Decreto Supremo número 40. Este acto constituye un rechazo profundo a dichos proyectos y normas que regulan la consulta indígena y representa un llamado al Estado de Chile, a los partidos políticos, a cambiar la relación con los pueblos indígenas y en particular con el pueblo mapuche. B. Anunciamos que convocaremos a un Congreso de los Pueblos Indígenas para el mes de marzo de 2015. C. Informamos que efectuaremos la tercera cumbre del pueblo mapuche para el mes de marzo de 2015. En dicha oportunidad realizaremos un diálogo con la sociedad chilena e informaremos de los pasos y momentos constituyentes en que nos auto-otorgaremos sobre el derecho a la libre determinación orientado a conformar un gobierno mapuche. D. Finalmente manifestamos nuestra disposición de diálogo en todos los asuntos y derechos que sean necesarios, bajo el principio del derecho a la libre determinación y bajo el consentimiento previo, libre e informado. ¡Marichihueo!